El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Ahora del verso 18 en adelante, el primer capítulo de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante, el apóstol Pablo va a direccionar la doctrina y la enseñanza, fundamentándola ahora en la cristología. Va a hablar acerca del mensaje y la importancia del mensaje centrado en Cristo Jesús. Por eso hablar de que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Verso 18, primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvados es el poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. ¿En qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. El mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios, así que Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Es interesante ver la forma como él está hablando aquí. Pareciera que utiliza un lenguaje un poco sarcástico. Recuerde que estoy utilizando la versión La Palabra de Dios para Todos. Por eso dice, el mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios, así que Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. O sea, usando la misma figura de cómo consideran la gente, los intelectuales, los científicos, algunos religiosos, mucha gente, cómo considera realmente el Evangelio, como una tontería. Los judíos buscan milagros mientras los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos, les parece una tontería a los que no son judíos, pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Pues la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Aquí en este párrafo está haciendo una comparación, un paralelo, está comparando el concepto que tiene el humanismo y el concepto que tiene el cristianismo. El concepto que tienen los hombres alejados de Dios, envanecidos en sus conocimientos filosóficos, en algunos casos envanecidos en sus conocimientos teológicos, pero apartados realmente de una realidad, apartados de la realidad del mensaje de la palabra. Por eso dice que el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que se están perdiendo o para quienes están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados en el poder de Dios, como está escrito, es sabiduría de Dios. Sabiduría que le ha sido escondida a los sabios de este siglo y que ha sido revelada al corazón de los pequeños, de los sencillos, de los humildes, de aquellos que aceptan que realmente hay un ser supremo, poderoso, todopoderoso, que lo ha hecho todo, absolutamente todo. Y luego viene la pregunta, ¿en qué queda el filósofo? En otras reflexiones me he referido a esto, porque el mundo de la ciencia, del conocimiento, de la política, de la economía, el mundo del humanismo, tiene como principio los pensamientos de los filósofos. Al principio empezaron en ese devenir, ir y venir de ideas, a pensar de dónde viene el hombre, hacia dónde va, qué debe hacer el hombre. Y realmente lo que los filósofos hicieron al principio fue obedecer de alguna manera lo que el Señor le ordenó al hombre en el huerto del Edén. Cuando Dios crea al hombre, a la mujer y los coloca en el huerto del Edén, les da poder, les da autoridad, les da capacidad, les da intelecto, les da creatividad, les da voluntad y les da libre albedrío. Y les ordena pensar para crear aquello que haga falta, para organizar aquello que necesitan, porque Él crea un mundo completamente natural, pero todas las cosas que son necesarias, que no están ahí precisamente en la naturaleza, o que están en la naturaleza, pero que el hombre debe descubrirlos, debe apropiarse de ellos. Entonces lo que los filósofos hacen es exactamente eso,
empezar a pensar como hombres inteligentes, personas que están pensando a su alrededor, y así surge la matemática, surge la medicina, surge la arquitectura, surge la política, surge la vida militar, surge todo a partir del pensamiento de los seres humanos. Pero ahora viene preguntando, ¿y en qué queda el filósofo? ¿Por qué? Porque el filósofo sigue el camino pensando que solo lo que él dice es lo que tiene valor. Por eso ya tú ves que en las escuelas de filosofía los discípulos superan a sus maestros. Los discípulos van entrando en otra dirección. Mientras uno de los filósofos puede decir que el origen del mundo está en el fuego, el otro dice no está en el fuego, está en el agua. Y así sucesivamente. Van y vienen las ideas. Por eso pregunta, ¿y qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Claro que este mundo es lo presente, este mundo es lo tangible, este mundo es donde tenemos que nosotros movernos en la cotidianidad. Pero de este mundo tendremos que irnos algún día a un mundo completamente diferente, un mundo espiritual, un mundo que la palabra lo tiene claramente definido, un mundo de eternidad donde habrá vida para las personas, habrá vida, tanto los que van a ser castigados eternamente por no aceptar el mensaje de redención de Cristo, como para aquellos que lo han aceptado. Tanto los unos como los otros van a continuar disfrutando de la vida, pero no esta vida biológica, una vida espiritual, una vida que va a ser eterna, una de eterna felicidad, de bendición al lado de Dios, y otra de eterna condenación, castigo por no haber atendido, por haberse dejado llevar de sus ilusiones, de sus pensamientos, de sus maestros, y no haber querido prestar atención a la palabra de Dios. Por eso es que pregunta, ¿y en qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la escritura? ¿Y dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría del mundo. El mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. No es posible, ¿no? En el mundo de los científicos hay unos hombres temerosos de Dios. Hay unos hombres que han entrado en las investigaciones por todos los lados y llegan a la conclusión que esto no pudo ser hecho al azar. Esto no quedó al garete, esto no está abandonado. Aquí hay una mano poderosa, aquí hay una mente sobrenatural, aquí hay un ser supremo. Mientras que hay otros que, como si entraran a las cavernas por todos los lados tratando de encontrar un tesoro y no lo pudieron encontrar en toda su vida. Murieron confundidos en sus propias ideas, y como no pudieron verlo con sus ojos físicos y su mente no pudo ser iluminada para entender y comprender el mensaje de Dios, murieron en tinieblas. No lo conocieron. El mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. Así que Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio del Evangelio, de ese mensaje que nosotros anunciamos. Ahora, está declarando que los judíos buscan milagros mientras los griegos buscan la sabiduría. Claro, Pablo tiene mucho que ver con esto. Recordamos por un episodio en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. El apóstol Pablo llega a Atenas. Atenas es la capital de Grecia, la cuna de la filosofía. Ahí están todos los maestros, están todas las escuelas, están todos los discípulos. Y hay un templo de la sabiduría que se llama el Areópago. Y a Pablo lo llevan allá cuando empiezan a oírlo por las calles que está predicando y hablando algo nuevo. Entonces él está diciendo ahora, y refiriéndose aquí a esto, cuando dice que los judíos buscan milagros mientras los griegos buscan sabiduría. ¿Y qué querían allá en Atenas cuando Pablo entró al Areópago y empezó a hablarles? Querían oír algo completamente nuevo y estuvieron atentos, prestando mucha atención, pero cuando justamente él habló acerca de la resurrección de los muertos, dijeron, ya te oiremos otra vez. Nosotros los filósofos y los intelectuales quisieron decir, no creemos que haya vida después de la muerte, y se fueron. Pero los que creyeron siguieron el camino. Ahora, ¿por qué habla de los judíos? Porque los judíos están buscando la evidencia del Mesías, y ellos saben que solo el Mesías tendrá el poder para hacer milagros. Entonces, por eso es importante entender aquí lo que está diciendo al finalizar el párrafo. Pues aquella tontería que pareciera una tontería de Dios es lo más sabio que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios, si se llegase a tener esa debilidad en el concepto de nosotros, eso sería más fuerte que la fortaleza del hombre más grande y poderoso del mundo. Dios es extraordinariamente poderoso y maravilloso. Felicitaciones a todos aquellos que han tenido la capacidad
de entender esto en su mente y en su corazón y abrir su corazón para este mensaje de Cristo y ser hoy hombres y mujeres de Dios con seguridad de eternidad. Quiero que oremos. Gracias por esta palabra, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.